y bellas personas que nos escuchan. Les saluda con mucho gusto sus grandes amigos de este subprograma favorito, El Derecho como base del diario vivir, estando nuevamente por aquí con más información para compartir con todos ustedes. En este programa les traemos el tema de contratos y a continuación un adelanto de las diferentes secciones que estaremos analizando el día de hoy, que por supuesto todas ellas importantes para la mejor comprensión del tema. Y bueno gente, el compañero Andrés nos estará hablando acerca del concepto de dicho tema y los diferentes elementos que debe contener para que éste exista. Sabemos que un contrato es un acuerdo que se da entre dos o más personas. Quizá este es el concepto que todos tengamos, pero ¿solo será eso? Ya nuestro amigo Andrés se encargará de ampliar un poco más el conocimiento. En nuestra segunda sección estará con ustedes su amiga Mónica, quien se encargará de mencionarles todos los requisitos que le dan validez a un contrato y la clasificación de estos. Como tercera sección, el tema será presentado por la compañera Noemí, que nos trae información sobre los contratos de transmisión de dominio y de transmisión de uso, mostrándoles las características que los componen a cada uno de ellos. Y su servidora les compartirá los temas de contratos de custodia y contratos de prestación de servicios, los cuales son muy usados por la mayoría de personas. Y no quiere decir que lo que demás mencionados anteriormente no lo sean, sino que estos son un poco más comunes. ¿Quieres saber a qué se refiere cada uno de ellos? Entonces, acompáñanos porque todo esto lo escucharán solo aquí, presentado en nuestra sección cuarta. Hablar de contratos es un tema muy extenso, que abarca gran información. Nuestro compañero César, en la sección 5, les platicará acerca de los contratos de gestión colectiva y contratos de garantía, la primera utilizada en asociaciones y sociedades civiles, y en el contrato de garantía, temas como hipotecas, fianzas, entre otras, que él ya les estará mencionando. Nuestra compañera Noemí vuelve a la sección 6 con el tema de contratos de adhesión, así como también mencionará lo que es el incumplimiento de un contrato y la demanda por incumplimiento. Y así será como estará conformado el programa del día de hoy. Suena interesante, ¿no lo creen? Acompáñenos hasta el final de este video y les aseguro que aprenderán muchas cosas. No olviden tomar nota. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! Hola amigos, muy buenos días, tardes o quizás noches. No importando la hora en la que me estén escuchando, les saluda con mucho gusto su amigo Andrés. Y bien, empecemos con definir convenio y contrato. ¿Qué es un convenio? El convenio es un acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Y esto se basa del artículo 1792 del Código Civil Federal. Y ahora bien, ¿qué es un contrato? Se toma el nombre de contratos a los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos. Y esto se basa del artículo 1793 del Código Civil Federal. Suenan similares, ¿no lo creen? Pero la diferencia de estas es que un convenio es un acuerdo cuyas normativas y regulaciones son pautadas fuera del marco jurídico, aunque dependiendo de la ocasión pueden llegar a tomar la importancia de un contrato, y los contratos son acuerdos firmados por participantes. Tienen un carácter obligatorio y son estrictamente legales. Hace un momento se mencionó que en la realización de estas se necesita de dos o más personas, aunque se debe mencionar que, así como ellos, existe una declaración unilateral de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que también tenemos la posibilidad de imponernos obligaciones por nuestra propia voluntad y a lo mejor sin aún el consentimiento de la otra persona,
a lo cual le otorgaremos las facultades para exigirle el cumplimiento. Un ejemplo de esto es el testamento. Y bien, dentro de la realización de un contrato mencionamos que existen obligaciones, pero ¿a qué se refiere con esto? Para que se realice el cumplimiento de estas obligaciones se necesita la participación de un deudor, el cual se encuentra obligado ante el acreedor a realizar una prestación. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, a lo mejor decides comprar una moto y te has dado cuenta que al hacerlo te hacen firmar un documento en donde te comprometes a pagar dicho monto y la obligación de ellos es entregártela. Entonces, con el ejemplo anterior nos damos cuenta que para que exista un contrato se requieren de dos cosas. Consentimiento. Será expresado cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos equivocados, y el tácito resultará de hechos o de actos que presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por la ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Y esto se basa del artículo 1803 del Código Civil Federal, objeto que puede ser materia del contrato. Esto se refiere la cosa que el obligado debe dar, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer, y esto se basa del artículo 1824 del Código Civil Federal, y a partir de esto determinamos que la cosa, objeto del contrato, debe existir en la naturaleza, que quiere decir que no puede ser posible plasmar en un contrato una cosa como un unicornio, que sabemos que al menos en la naturaleza no se ha visto uno. Así también el hecho que el obligado debe hacer tiene que ser posible y lícito. Y así es, amigos, como concluimos con nuestra primera sección. Estuvo con ustedes Andrés, esperando que los conceptos hayan quedado claros, porque a continuación mi compañera Mónica los espera con su tema que dará más a profundidad. No se despeguen. Hola chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una sección más. Pues bien, hoy les voy a hablar sobre los requisitos de la validez de un contrato. Eso quiere decir que los elementos de validez del contrato son la capacidad legal, ausencia de vicios en el consentimiento, objeto lícito y causa lícita del contrato. Y para esto quiero recordarles que un contrato es un pacto legal que se concreta entre dos o más partes, cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio. En este documento se declara un acuerdo de voluntades entre los actores involucrados. Pues bien amigos, ahora sí les voy a platicar de cuáles son los requisitos. Pues son 4 requisitos los cuales deben contener para que no esté afectado de nulidad, pues ya que si falta alguno de ellos hace que el contrato quede privado de efectos jurídicos. Así que los 4 requisitos son: el primero, que es capacidad. Según el artículo 1798 del Código Civil, es la facultad de una persona para hacerse responsable de sus actos, teniendo la capacidad de goce y capacidad de ejercicio. El segundo, que es la forma. Según el artículo 1832 del Código Civil, es la exteriorización, o sea, una manifestación de la voluntad de acuerdo a la ley. El tercero, que es ausencia de vicios. Según el artículo 1812 al 1832 del Código Civil, nos dice que dentro del consentimiento no debe de ser válido si sufre lesión, si se da por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo o mala fe. El cuarto, que es error de hecho o de derecho.
Este invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que lo contratan. Si en el acto de la celebración se declara ese motivo o si se aprueba por las circunstancias del mismo contrato que se celebró, ese es el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa. También les voy a platicar sobre la clasificación de los contratos. El contrato es un acto jurídico mediante el cual una parte se compromete con otra a cumplir una obligación. En los contratos también dos o más partes pueden estar comprometidas a cumplir una obligación, de ahí que los contratos tengan unas características especiales. En este caso el contrato puede ser unilateral o bilateral. Entonces los contratos, según lo establecido en normas del Código Civil, se dividen en los siguientes tipos. Unilateral. ¿Qué son los contratos unilaterales? Son aquellos en los cuales quien se obliga es una parte, mientras que la otra no tiene obligación alguna. Por ejemplo, el contrato de préstamo, de uso o comodato. El bilateral. En este tipo de contrato, ambas partes se obligan. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, el vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador a pagar el precio. El gratuito, que es cuando solo beneficia a una de las partes, por ejemplo, el contrato de donación. El oneroso, que en este caso ambos contratantes obtienen un beneficio. También está el principal, que es un contrato cuando no depende de otro para existir. Este es el caso del contrato de arrendamiento. Y también está el de accesorio, depende de otro para poder existir. Contrato de prenda, que se da para garantizar el pago de un préstamo. Y también está el contrato real, que es un contrato real cuando se necesita para su validez la tradición de la cosa. Y el solemne, que es cuando se requiere que se cumplan ciertas formalidades establecidas con la ley. También existe el contrato consensual, cuando se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Y el conmutativo, cuando una de las partes se obliga a hacer algo equivalente a lo que la otra parte va a hacer. Y por último, el aleatorio, cuando se trata de algo incierto que depende del azar. Esta clasificación se encuentra desde el artículo 1496 del Código Civil hasta 1500 del Código Civil, pero la doctrina establece otra clase de contratos como las de ejecución instantánea, que son aquellos que se ejecutan en un solo momento, y los tratos sucesivos cuyos efectos se prolongan en el tiempo, como en el contrato de arrendamiento. Pues bien, chicos, espero que esta información les haya servido de mucho. Recuerden no solo quedarse con la información que les damos, sino asesorarse más. Muchas gracias por acompañarme en esta sección. Nos vemos pronto. ¿Qué tal, chicos que nos acompañan y personas en general? Sean muy bienvenidos a nuestro canal. Yo les comentaré sobre los contratos de transmisión de dominio y empezaré por hablarles sobre la compraventa. Así que mucha atención. La compraventa se refiere al contrato por el que una persona, llamado vendedor, se obliga a transferir a otra, quien es llamada comprador, la propiedad de una cosa o derecho, y por lo cual a su vez se obliga o es obligada a pagar por ellos un precio o cantidad cierta de dinero. Desde luego lo podemos consultar en el artículo 2248 del Código Civil. Algo muy claro que es indiscutible y que podemos ver cuando una persona tiene un gran rancho que le fue heredado y tiene muchos animales, y llega otra persona a comprarle algunas vacas, y esta, ya que lo ha adquirido, se dedica a venderlas a un comprador, quien se las va a comprar, así que le paga una cierta cantidad de dinero en efectivo. Y así se puede ver aún en la actualidad, porque se dan los casos de quienes sí lo hacen o llevan a cabo, que desde luego no necesariamente quien se dedique a comprar tiene que tener muchas propiedades. Hablemos de sus elementos, los cuales están constituidos por 3. ¿Y alguien sabe de cuáles se trata? Si no, paren oreja. Pues estos son el consentimiento de ambas partes,
la del contrato y el precio. Se refieren a que cuando sucede una compra-venta por parte del vendedor, al hacerlo con la otra persona, esta debe ser por acuerdo positivo, los dos sin ningún problema, tanto en cómo se encuentre el estado en el que lo van a adquirir como el precio que van a ofertar por aquello. Ahora, el contrato permutua es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa a cambio de otra. Un clarísimo ejemplo que escucharán a continuación es cuando el amigo de Octavio le da a su primo una calculadora científica a cambio de un libro de contabilidad. Pasemos a donación. Es el contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una pequeña o grande parte o la totalidad de sus bienes con los que cuenta en el momento, así como lo menciona en el libro de Luis Obsejevich. Y las partes muy importantes en este contrato que deben tener en mente o conocer se llaman donante, quien da, y donatario, quien recibe, lo que alude a la persona que está donando. En el caso del padre, que hereda a su hijo único toda su propiedad, en el que es una casa grande construida y un coche, es quien está dando a su hijo, por lo que él en automático recibe ese bien que le fue heredado por su padre. Otro de los contratos del que les hablaré es el mutuo, el cual es donde una persona llamada mutante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero a otra, quien es llamada mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto. En ejemplo, en una familia, un hermano presta una cantidad de dinero a su hermana o hermano o tía, quienes llegado el término del último día tienen que devolver porque ya recibieron lo prestado, así que devuelven la cantidad que le corresponde. Así que mucho ojo, mi querida audiencia, ya que como pudimos ver, existen muchos tipos de contratos en los que puedes participar, pero es aconsejable utilizar el que esté más cerca de su situación para que no afecte en su proceso. Sección cuarta. Contratos de custodia y contratos de prestación de servicios. Comencemos a profundizar las características de dichos contratos y la forma en la que se emplean. Analicemos primero el contrato de custodia. Para comprender mejor, sabemos que el término custodia se refiere a la acción de mantener una persona con su presencia vigilada una cosa, para impedir que sea robada o asaltada, simplemente protegerla de algún peligro. Entonces, a este le conocemos como el depósito, por el cual el depositario se obliga hacia el depositante recibir una cosa, mueble o inmueble, que aquél le confía, y a guardarla para restituirla cuando la pida al depositante. Artículo 2516, Código Civil Federal. Este contrato puede realizarse de dos maneras distintas, de forma voluntaria o necesaria. El depósito voluntario es aquel en donde el depositante tiene la ventaja de decidir si constituye o no el depósito, así como también elegir a la persona que será el depositario. En cambio, el depósito necesario es en donde actúa un elemento ajeno a la voluntad del depositante. Ahora mencionemos las funciones del depositante y depositario. El depositario tendrá derecho a exigir un pago por el depósito y este será plasmado entre los acuerdos en el contrato. El depositario está obligado a conservar la cosa, objeto del depósito, así como la reciba y lo deberá devolver cuando el depositante se lo pida, aunque no hubiera llegado al plazo acordado. El depositario no está obligado a entregar la cosa cuando judicialmente se haya mandado a retener o embargar.
El depositario no puede retener la cosa aun cuando al pedírsela no haya recibido el importe de los gastos durante la conservación, pero sí podrá, en este caso, si el pago no se le asegura, entonces éste deberá pedir judicialmente la retención del depósito. El depositante está obligado a indemnizar al depositario de todos los gastos que haya hecho en la conservación del depósito y de los perjuicios que por él haya sufrido. Entonces, si deciden realizar este tipo de contrato, les invito a conocer y tomar en cuenta cada una de las funciones que desempeñan las diferentes partes ya mencionadas. Y bien, ahora pasemos a explicar el contrato de prestación de servicios. En este contrato, las personas que intervienen son llamados como mandante y mandatario. El mandante es la persona que da el mandato a otra persona, otorgándole confianza para que éste, en representación personal, participe en los diferentes negocios que desempeñe. El mandatario tendrá la obligación de ser su representante y cumplir de manera correcta en el desempeño de las actividades que el mandante le otorgue. Entonces entendemos mandato como el contrato en el cual el mandatario se obliga a cumplir por cuenta del mandante los actos que éste se le encarga. Así también, dentro de esta clasificación nos encontramos con el contrato de prestación de servicios, que como su nombre lo dice, es aquella que se emplea en el momento que otorgamos un servicio doméstico o, por qué no, un servicio profesional. Están un poco más ligadas y reglamentadas por la Ley Federal de Trabajo. Otro contrato que considero deben conocer es el contrato de obras a precio alzado. ¿A qué se refiere? Este contrato se celebra cuando una persona ofrece sus servicios, por todo el tiempo indispensable, a la construcción que hará y a cambio de sus servicios se le paga una cantidad global. La característica de este contrato es que la obra se paga en el momento que se entrega la construcción. Pero cuidado, en caso de que plasmen que la obra será por precio determinado, no tendrán derecho de exigir después un aumento, aunque hayan gastado de más en los materiales. Así que cuiden cada punto o aspecto que colocan en un contrato, si es que lo realizan ustedes o les hacen firmar uno. Y es así como concluyo esta sección. Sigan con nosotros, que la información continúa. Cada vez se pone más interesante. Estuvo con ustedes su amiga Janet. Hola, ¿qué tal mi gente bonita? Pues hoy les voy a platicar sobre los contratos de gestión colectiva, el cual se divide en los siguientes aspectos que les mencionaré a continuación. Asociación. Según el artículo 2670 del Código Civil, cuando varios individuos convienen en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común que no está prohibido para la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, construyen una asociación. Asociación. Sociedad civil. Según el artículo 2682 del Código Civil, por el contrario de sociedad, los socios se obligan mutuamente a compartir sus recursos o sus refuerzos para la realización de un fin común de carácter preponderante económico, pero que no constituye una especulación comercial.
a parcería. El propietario de un bien rústico o de animales útiles concede a la otra parte, llamada aparejo, el uso de sus bienes. La producción se repartirá en forma que venga y falta, de acuerdo conforme lo diga la ley. Sociedad conyugal es el contrato por el cual se establece un régimen de bienes de personas que se han casado. También les voy a platicar sobre los contratos de garantía, que son aquellos contratos accesorios que se suscriben para asegurar el cumplimiento de un contrato principal. Así solo serán exigibles cuando no se cumplan la presentación principal. Las principales modalidades son la fianza, la hipoteca, la prenda y la anticresis. Otra definición es que los contratos de garantía pertenecen al espacio de los contratos que se suscriben en la finalidad de asegurar el cumplimiento de otro contrato principal. Su objeto es una prestación asesoría que solo deviene exigible en caso de que no se cumpla la presentación del contrato principal. Ello requiere que la prestación principal sea posible, lícita y determinada o determinables. Si no es así, el contrato de garantía será nulo y por lo tanto inexigible. Este tipo de contrato tiene diferentes características que son: generalidades, fianza, prenda o hipoteca, las cuales se dará su diferencia de acuerdo al Código Civil Federal. A siguiente. Al Código Civil Federal. Fianza. Según el artículo 2794, el Código Civil, la fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor. Si éste no lo hace, las partes que intervienen en este contrato son el acreedor, el deudor, que toma el nombre de fiado, y el fiador, o sea, la persona que compromete a pagar por el deudor, si esto no lo hace. También recuerden lo que es, según el artículo 2856 del Código Civil Federal, es un contrato por el cual el deudor entrega a un acreedor un bien inmueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Y por último, hacemos mención a lo que es hipoteca. Según el artículo 2893 del Código Civil, la hipoteca es una garantía real constituida sobre los bienes que no entregan el acreedor y que da derecho a este en caso de incumplimiento
de la obligación garantizada hacer pago con el valor de los bienes en el grado de preferencia establecida por la ley, sabiendo que acaso algo de lo ya mencionado. Así que mucho ojo, mi querida audiencia, ya que como pudimos ver, existen muchos tipos de contratos en los que puedes participar, pero es aconsejable utilizar el que esté más cerca de su situación para que no afecte en su proceso. Y no se despeguen de nuestro canal, que les seguiré hablando sobre los contratos, pero ahora de transmisión de uso, en donde participa el comodato. Y muchos se preguntarán, ¿a qué se refiere? Bueno, es un contrato por el cual uno de los contratantes se le obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente, lo que refiere a que sin que se le amenace por conceder ese material u cosa, lo da de voluntad, sin fuerza de voluntad alguna, y al momento de hacerlo adquiere una responsabilidad. Debemos conocer sus elementos que lo caracterizan, como son cómodamente quienes conservan la propiedad de la cosa prestada sin perjudicar la persona que deriva del contrato. Comodatario. Esta puede usar de la cosa prestada quien está obligado a conservarla, la cosa, con un buen padre de familia y por lo tanto a satisfacer los gastos necesarios para su uso. Y estos elementos son muy caracterizados y destacados, por lo que debemos de conservarlos y conocerlos. El arrendamiento, amigos, es el contrato por el que ambas partes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto, como lo menciona en el libro de Luis Ojosevich, donde intervienen respectivamente arrendador, quien da el arrendamiento, posteriormente arrendatario, quien recibe la cosa. Y entendemos que arrendador puede ser la persona quien es dueña de una propiedad que está dándola en servicio a otra y recibe el nombre de arrendatario, donde esta persona recibe y está gozando del arrendamiento que se le dio, que son las cosas materiales, y es muy común en las rentas. Conozcamos también la prescripción positiva o adquisitiva, llamada también usucapión, y se preguntarán ¿por qué términos que nos hemos tenido muy fluidos? Pues claro que los hay, y esto es un modo de adquirir una o la propiedad que consiste en la conversión del poseedor de un bien, el propietario del mismo por el transcurso del tiempo, por lo que dice el libro de Luis Ojosevich, que actualmente se requiere de cierto formalismo legal que sea válido para poder obtener determinados bienes, ya sean muebles o inmuebles. Los bienes inmuebles en 5 años se poseen en concepto del propietario de buena fe, lo que quiere decir que sin tener ningún problema o discusión continúan y públicamente en este determinado tiempo, cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de posesión referente a que tú ya tomas ese derecho, y cuando son a 10 años se dice que se poseen de mala fe, y si quien está en ese bien
se vuelve en concepto de propietario y de mal gusto lo hace a propósito, con tal de quedarse o hacerse dueña o dueño, de tomar posesión del bien, pues se puede volver suyo y causa un gran disgusto al verdadero dueño. Por consiguiente, mi audiencia, comentémosles sobre los contratos de adhesión y los cuales son llamados de suministros públicos. Y como ejemplo tenemos a la energía eléctrica, agua corriente, el gas, telefonía, contratos de seguros, contratos bancarios. Son muy fáciles de identificar, ya que son principales, que son igual fundamentales de nuestra vida diaria. De estos derivan los contratos aleatorios, donde vemos el juego y la apuesta, ya que de estos contratos aleatorios las partes desconocen en el momento de celebrarlos las cargas y derechos que deberán asumir, ya que estos dependen de un acontecimiento futuro y sobre todo incierto, porque como su nombre lo menciona, son aleatorios, así que de cierta forma no son detallados como los contratos anteriores, en los que se determinaban el tiempo en el que se afectaba o beneficiaba. Para enclarecer esto, déjenme mencionarles algunos ejemplos de estos. La renta vitalicia. Se dice que es un contrato aleatorio por el cual el deudor se obliga a pagar una pensión durante la vida de una o más personas determinadas mediante la entrega de una cantidad de dinero, o puede ser de una cosa mueble o inmueble. Y ahora, ¿quién sabe qué es el incumplimiento del contrato? Pues se dice que es un pacto entre dos partes. Mediante este acuerdo, las partes firmantes establecen un compromiso entre ellas, que no es otro sino el de cumplir ciertos aspectos contenidos en ese contrato que los vincula, relaciona a ambos, por lo que de este modo se genera una serie de obligaciones entre ambos. Es aquí donde se recalca que por mala fortuna o desgracia no son siempre objeto de cumplimiento, y esto es que incurres en la falta de cumplimiento de una o diversas cláusulas de un acuerdo entre ambas personas o entidad con la persona. Ojo aquí también, ya que se habla sobre la demanda por incumplimiento de contrato, y esto es un trámite mediante el que una parte, o sea, la persona que se considera perjudicada, demanda a otra por un motivo específico. En este caso, la demanda por incumplimiento de contrato. El motivo será la falta de cumplimiento de alguna o algunas de las cláusulas contenidas en un contrato que fue celebrado entre dos partes, persona o trabajador o persona con entidad. Muchas gracias por su atención, mi querida audiencia. Saludándoles con mucho gusto su amiga Noemí. Bueno amigos, gracias por habernos escuchado. Y para concluir, un contrato es un documento muy importante que contiene los acuerdos a los que se ha llegado dos o más personas. Un ejemplo muy claro en mi vida es cuando mi padre quería comprar un terreno y él no sabía lo que tenía que hacer, pero gracias a este video que hemos hecho le pude explicar bien lo que es un contrato y cómo uno debe cumplirlo, tanto él y el que le está vendiendo el terreno.
Muchas gracias por escucharnos, amigos. Esperamos contar con su presencia en la próxima sección. Y también, por si ustedes no lo sabían, hasta cuando van a comprar un café están realizando un contrato, pues el señor te está vendiendo algo y tú estás pagando por su mercancía. Con ese último ejemplo cerramos esta sección. No se les olvide estar al pendiente de nuestro canal para la próxima transmisión. Hasta pronto. Esto en la actualidad da un gran impacto, ya que se nos presentan en nuestra vida diaria situaciones muy importantes en las que debemos tener por formalidad y necesario para que no haya ningún problema después y nos afecte. Es fundamental realizar o tener un contrato en el que sea de manera escrita y no solo oral, para que lo valga y sea válido al momento de hacer valer tu derecho de posesión. Les puedo platicar que a un familiar mío le sucedió que compró un mueble, pero lo puso a nombre de su esposa. Hubieron discusiones, se separaron y no podía después tener derecho de ese bien mueble, porque en el contrato que efectuó no está a nombre de él, por lo que no puede hacer nada. Estos tipos de contrato nos ha servido mucho, que gracias a que hemos conocido cada uno, ahora sabemos cómo vamos a actuar ante una determinada decisión y no tengamos problemas sabiendo utilizar y hacer un contrato, por lo que no le volverá a pasar a él, familiar del que les acabo de platicar, ya que ha conocido los contratos. Es muy grato para mí haberme escuchado, estimada audiencia. Quizá así como yo pensaban que un contrato solo puede ser válido y demandado por incumplimiento si éste solo se presentaba por escrito y con fe de notario público. Pero ahora sabemos que no es así, debido a que un contrato verbal también es válido y por lo tanto, al incumplimiento de esta también puede ser demandada la persona que no cumpla con las cláusulas acordadas. ¿Se imaginan cómo haríamos valer o hacer que las personas cumplan con sus obligaciones al acordar algo si la ley no diera importancia a los contratos? Suena difícil, ¿no lo creen? Pero afortunadamente no es así. Y tomando este ejemplo, concluimos que el manejo de contratos resulta muy eficaz para el trato de distintas actividades que realizamos día con día. Y no solo para convenios mercantiles entre el patrón y trabajador, sino también en convenios que realizamos de una persona con otra. Y bueno, gente, llegamos a la parte final del video, esperando que toda la información dada se haya explicado y comprendido de la mejor manera. Los esperamos en nuestro próximo programa. Después de haber escuchado todo lo comentado sobre los contratos, me he dado cuenta que si en tiempo anterior hubiera escuchado esta información me iba a ser de mucha ayuda, ya que pasé por un caso en el cual mis padres realizaron un contrato, el que por muchas características que le faltaban se anuló. Y si en ese momento yo supiera esta información que ahorita no hubiéramos tenido un mal momento amargo. Espero esta información la hayan escuchado en el momento indicado para poderla utilizar y no pasar un momento como el mío. Así que pongan en práctica lo ya comentado.